Entonces aquí estamos hablando de Rabban Gamliel, hijo de Rabbi Yehuda Hanassi. La primera Mishnah que estudiamos de este capítulo es el nombre de Rabbi Yehuda Hanassi, es el papá. Rabbi Yehuda Hanassi era el último Tanaíta que lo ordenó todo el tratado. ¿Ok? Y ahorita viene el hijo de Rabban Gamliel. Y lo que va a decir el hijo es muy relacionado, o mejor dicho, tiene mucha influencia de lo que dijo el papá. ¿Ok? Entonces, Rabban Gamliel Benosh Rabbi Yehuda Hanassi Omer está hablando aquí sobre dos cosas. Está hablando a nivel personal, cómo uno tiene que ver su vida espiritual. Y en la segunda parte está hablando cómo uno que está asumiendo un cargo colectivo, cómo tiene que actuar. Son los dos. Entonces vamos a ver primero. Entonces dice así, Afet Talmud Torah derech eretz. ¿Ok? Porque allá la traducción que dijo que es el trabajo. Pero vamos a ver que es un poquito diferente, no es exactamente así. Entonces dice que es mejor, es muy bonito tener el estudio de la Torah con derech eretz. La palabra derech eretz es una palabra que es muy difícil de traducirla literalmente, ¿no? La palabra derech eretz es como camino de la tierra, pero no tiene que ver. Entonces, ¿qué significa derech eretz? Derech eretz significa aquí ética. ¿Ok? La palabra derech eretz es como una persona tiene una conducta correcta en la vida. ¿Ok? Otra, ¿por qué dice derech eretz? Porque es el camino correcto de la tierra. ¿Ok? Por eso se llama derech eretz. En la tierra, perdón. ¿Ok? Entonces, de Afet Talmud Torah derech eretz y Giach Nehem Shakahat Aron. Aquí, el primer punto que está hablando es la combinación entre el estudio de la Torah y la parte del comportamiento. ¿Por qué? Porque aquí utiliza la palabra el esfuerzo, y guía es esfuerzo. El esfuerzo de los dos nos hace olvidar el error. Mejor dicho, el esfuerzo de los dos evita el error. Entonces vamos a entender ese concepto. Porque aquí está hablando sobre dos cosas diferentes. Está hablando sobre el estudio de Torah y está hablando sobre derech eretz. Y supuestamente son dos cosas diferentes o separadas. Pero la palabra que él utiliza dice Talmud Torah Ain derech eretz, la combinación de los dos. ¿Por qué? Muchas veces una persona estudia Torah. ¿Y por qué estudia Torah? Para saber. Yo estudio ahorita las leyes de Shabbat. ¿Para qué? Para saber cómo cumplir Shabbat. Uno estudia la ley no sé de qué, etcétera, etcétera. Es información. Pero hay que aplicarlo. Y quiere aplicarlo. Cumple Shabbat, come kasher, papá. Pero viene aquí el hijo de Rabbi Yehuda Hanassi y nos dice que no. ¿Por qué? Porque el estudio de la Torah es diferente totalmente de cualquier estudio. Cualquier estudio que nosotros tenemos en el mundo es un estudio para conocimiento. Yo estudio medicina para saber medicina. Estudio matemática para ser matemático. Pero eso no quiere decir que va a ser mejor persona por medio de esto. En cambio, el estudio de la Torah es algo que uno tiene que aprender y utilizarlo para mejorar su vida personal. O sea, todo el resto de los estudios te enseñan un oficio. Exactamente. Pero la Torah te enseña a ser mejor persona. Exactamente. Da crecimiento personal. Ahora, puede ser que yo estudio Torah para saber la ley, está bien. Pero no es el objetivo, es el secundario. Saber la ley, qué bendición decir, cómo rezar, no sé, cualquier cosa que queremos. Pero la más importante, es decir, el objetivo más importante del estudio de la Torah es la conexión interna que yo tengo conmigo mismo y con mi espíritu para mejorar mi conducta. Si uno no ve el estudio de la Torah de esa forma, no hizo nada. No quiero decir nada, pero perdió una esencia. No lo aplica en la vida. Pero No. sí entiendo lo que quieres decir. Pero cuando usted dice aplicar, entonces uno piensa que yo estudio ahorita Shabbat, tengo que cumplir Shabbat. Eso no tiene que ver. Estamos hablando del hecho que yo estudio, no importa ahorita si yo llevo a la práctica ahorita, pero el estudio en sí me hace comunicarme con mi parte espiritual. Y cuando uno se comunica con su parte espiritual y con la parte espiritual superior a mí, que es Dios, ese le ayuda a uno de mejorar su conducta. Si no es así, otra vez, no evita el error, el pecado, lo que dice aquí. Por eso viene aquí Rabban Gamliel, otra vez repetimos el primer punto. Yafet Talmud Torah derech eretz y Giach Nehem Shakahat Aron. ¿Ok? Es decir, cuando uno combina entre los dos, ese evita el error. ¿Cuál es el error? Porque el problema es
Porque la palabra meshakahat es una palabra complicada, porque la palabra meshakahat es hacer olvidar. Acá lo traducen error, pero ahí es... No, error es el avon, el pecado. Ajá, Pero la palabra meshakahat es hacer olvidar. ¿Ok? Yo te hago olvidar algo. ¿No? Entonces la palabra lishkoah en hebreo es olvidar. Pero ¿por qué utiliza meshakahat? ¿Por qué no dijo que el trabajo de los dos evita, o el trabajo de los dos anula, o no sé, pero utiliza esa palabra meshakahat? Me hace olvidar. ¿Por qué? Nosotros tenemos siempre una inclinación, cualquier ser humano, tiene una inclinación de cometer errores en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos la parte material, y la parte material genera unas tentaciones. ¿Y qué vamos a hacer? Algunas veces nos controlan. Entonces, aquí viene ahorita Rabban Gamliel y nos dice, cuando uno se ocupa correctamente entre la tradición judía y la ética, y combina entre los dos, ese le hace olvidar esa inclinación natural que uno tiene. Por eso aquí no dice que tú te vas a enfrentar, sino para ti ya no va a ser algo natural de cometer error. Ya no va a haber el conflicto. Cuando usted, por ejemplo, si queremos entenderlo por medio de un ejemplo, hay momentos que uno, vamos a decir, hace dieta, ¿no? Es algo común, que siempre hace dieta. Y dice, siempre tenemos la tentación de comer, y dice, no vamos a comer porque vamos a subir de etapa. Pero hay momentos que uno se acostumbra a un ritmo de vida que ya la comida no está generando una tentación tan grande para él, sino es algo que yo paso y sigo. Entonces, igualmente aquí, la parte negativa de la vida, si uno se comporta o se educa correctamente por medio de la combinación, que el objetivo de mi práctica judía es para poder tener una ética, y la parte de la ética es para poder tener una elevación espiritual, automáticamente yo olvido, llamamos así, de la tentación. Entonces, si es verdad, vamos a tener conflictos, y no podemos evitarlos, gracias. No podemos evitar los conflictos, pero los superamos con más es mucho más fácil, ¿no? Es el primer punto que está hablando Rabban Gamliel. El segundo, que si ya entendemos que el objetivo del estudio de la Torah es tener derech eretz y tener buena conducta. Entonces el segundo punto es el segundo punto de la primera parte, ¿no? Dice, Vechol Torah sher ima melachá, sofá betela vegoeret avon. Okay, creo que dice aquí algo fuerte, ¿no? Pero vamos a explicarlo. Después en Shabbat, en fiesta, cuando estábamos en la casa de Ari, ¿no? Entonces, allá, no sé quién preguntó, yo creo que Sofi preguntó, y dijo, ¿qué dice la Torah sobre las personas que estudian Torah solamente y no trabajan? Ajá, sí, alguien dice. Y aquí es la respuesta casualmente. Dice la Torah, dice la Mishnah, dice, Kol Torah shen ima melachá, si cada estudio de Torah que no se combina con un trabajo, mire que dice aquí, Sofá betela, esa Torah se va a anular, porque no hay trabajo, ¿no? Si yo hago estudio sin trabajo, y después la frase me dice, se va a anular, ¿qué se va a anular? El estudio, porque el trabajo no había. Entonces, el trabajo no existía. Entonces, existe solamente estudio de la Torah. Si yo solamente estudio sin trabajar, el estudio, se va a anular, y no solamente eso, sino el estudio va a causar o inducir un pecado. No. Sí, dice pero entonces esto, o sea, está aplicando a una persona religiosa, solo estudia, ¿cierto? La Torah. Si no lo aplica, eso es lo que quiere decir. Estudio con trabajo, aquí no dice aplicar. Pero ¿trabajo qué? ¿Qué trabajo en la comunidad? Oficio. O un oficio cualquiera. Dice entonces, ¿qué pasa con las personas que están en Israel? Solo en una yeshiva. Eso ya era la Mishnah. En una yeshiva, ¿qué pasa? Yo quiero entenderlo. Yo quiero entender lo que yo dice. pensé el trabajo comunitario. Dije, No trabaja en otra cosa. No, por ejemplo, una persona puede estudiar, ser religiosa y ser Sí, rabino. sí, claro, es un oficio. Pero una persona que solo estudia y se queda en una biblioteca solo estudiando, no hace nada. Pero ellos sienten que es trabajo de ellos. Ok, pero aquí la Mishnah no le tiene que está pagar. muy bien. Aquí la Mishnah, yo ahorita quiero entender esa Mishnah. Vamos a suponer que ese muchacho que estudia
no recibe plata ni del Estado, ni de nadie, gracias a Dios su papá tiene mucha plata y lo mantiene, y no necesita trabajar, y tiene plata para todo. Vamos a suponer. Sí. Y él dice que su oficio es el estudio natural, como usted dice, ¿no? Entonces la pregunta es si es correcto o no. Según esa Mishnah no es correcto. Si según esa Mishnah el trabajo en sí sostiene el estudio natural, lo que dice. Y no solamente que sostiene, sino el trabajo evita que por medio del estudio de la Torah uno comete prohibiciones y errores en la vida. Claro. Entonces, Yo estoy de acuerdo con la Mishnah. Ahora vamos a entender. Si no estoy de acuerdo. Porque ellos hacen, yo sé en Israel, es una rama complicada, señor. Hoy en día ya se va a cambiar. Ah, sí, señor. Hoy en día ya hay unos partidos que una de las condiciones de ellos entrar al gobierno es esto. Que tienen que trabajar. Útiles. No, que tienen que ir, por lo menos sería del ejército, por ahora. Claro, no van al ejército, no hacen muchas No, no estudian. Parásitos. Sí, Entonces vamos a estudiar, vamos a entender lo que dice aquí. Lo que dice, mejor te vaya a imam la Hasofá Betelá de Goyota. Le pregunta por qué. Ok, entiendo, no es correcto, porque tenemos que tener un Estado, tenemos que tener una vida social, tenemos que tener una sociedad. Está muy bien. Pero ¿por qué si yo estudio Torah y adquiero el conocimiento? ¿Por qué si no lo combino con el trabajo, se va a anular el estudio? El estudio siempre se quedará supuestamente. Es uno. El segundo, ¿por qué el mismo estudio puede causarme el pecado? ¿Cómo podemos entenderlo? Entonces vamos a ver esto. Y ustedes, cuando yo voy a hablar, ustedes van a imaginar comunidades en el mundo. Claro. Y van a ver y entender exactamente lo que digo. Como yo no dije. Sí, tienes que rezar tanto. Yo no dije nada. Pero ellos trabajan. No, yo no digo que la gente en Panamá no trabaja, pero el líder, la comunidad está enfocada a eso. Ah, sí. Por ejemplo, no digo. Yo le voy a dar ejemplos y ustedes lo aplican. Entonces dice así. La primera parte que Sofá Betelá, que es decir que el estudio de la Torah se va a anular, yo pienso que es bastante fácil de entender. ¿Por qué? Porque uno, yo hago un ejemplo sencillo. Cuando uno tiene ideas en la vida, ¿no? Ideología, y ideas también, pero no lo lleva a la práctica, es muy fácil que esas ideas se pierdan. Distorsionen. Por ejemplo, seguramente ustedes escucharon sobre los griegos, los filósofos. Sí. Si uno estudia poquito los dichos de los filósofos, son dichos muy profundos y muy elevados. Pero cuando usted analiza la vida propia de ellos, la vida, Muy contradictoria. no tiene nada que ver uno con el otro. Si era una vida muy material, mujeres, baños, Sí. Y uno pregunta y dice, ¿cómo puede ser uno que habla tan elevado Y vive así. y vive una vida muy baja? ¿Cómo puede ser? La respuesta es lo que dice aquí la Mishnah. Porque tiene ideas y tiene vida. Y las ideas no bajan a la vida y la vida no sube a las ideas. Entonces no hay nada aquí. Igualmente es con la Torah. La Torah también son ideas. Cuando uno solamente se ocupa de las ideas, y también la práctica, puede ser que la práctica que come kasher y pone tefilín y va a tefilá y todo eso, pero no lo lleva a la práctica, significa que no tiene trabajo donde aplicar todo eso. Ejemplo sencillo, yo estudio Gemara, ¿no? Una información halágica, y allá está hablando sobre el robo, por ejemplo, o sobre los impuestos, ¿no? Está escrito. Y yo ahorita no tengo negocio. Entonces, si no tengo negocio, ¿cómo yo voy a aplicar esto? Muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablo en unas cosas muy elevadas, que no se puede robar ni un centavo y no puede estar, muy bonito, Pero está desligado. pero no tengo dónde practicarlo. Y cuando no tengo dónde practicarlo, se pierde. Claro. Entonces, esa es la primera parte que se llama Sofá Betela. Es igual como un médico que estudia la medicina, pero no lo ejerce. Cuando uno no ejerce, tú le dices, mire, abre ahorita, hace una operación. No, yo nunca corté cuerpo. Entonces, es un médico que su idea se anula, aunque tiene el título supuestamente. Hay un cuento famoso en la Gemara que dice que había un rabino que estudió sobre los animales kasher y no kasher, no sé qué. Y cuando vino una persona y le dijo, mira, yo tengo una pregunta, si ese pollo es kasher o no es kasher.
No sé cómo lo digo, no sé exactamente, o que tiene un defecto, no recuerdo. Pero el Señor nunca sabe los órganos del pollo. Él no sabe si es el riñón, si es eso, si es el otro. Entonces, él estudió que dice si hay un hueco en el riñón, etc. Pero cuando tú le traes el pollo, No sé. él dice, pero ¿dónde está el riñón? Entonces, él no sabe qué hacer. Entonces, ese estudio no aplica en la vida. Ese solamente en ese tema, pero está en todo el judaísmo. Y eso nosotros lo podemos ver, lo que dije ahorita, que es, aunque una persona estudia tanto Torah, pero cuando llevamos a la práctica es como los griegos. Solo materialistas, es verdad. Y ahorita usted puede Y imaginar. tal vez también yo pienso, Rabino, que cuando una persona solo estudia y no se mete en la práctica, No no ve. está viviendo la vida. Claro, no ve. No No. puede, Se no puede palpable. entender el punto de vista del otro. Ya es la segunda parte. No puede aún. Es la segunda parte que dice correr el tadón. Si hasta ahora hablamos solamente cómo se anula el estudio. Es decir, ya el estudio no se queda. Pero, ok, entonces perdí el estudio. Dice, no solamente que perdiste el estudio, sino el estudio mismo va a ser el obstáculo en tu vida. ¿Cómo? Hay un dicho de la Gemara. Un dicho de la Gemara que dice, Jajamí lo dicen, que la Torah, lo dijimos algunas varias veces, que la Torah puede ser una droga de vida, pero también puede convertirse en una droga de muerte, en un veneno. La Torah misma. Según cómo lo aplica. Es decir, la Torah en sí supuestamente es algo sagrado, sí, pero cuando uno lo utiliza de una forma equivocada, la Torah misma va a ser un veneno y va a causar o inducir el pecado. Porque cuando uno estudia Torah, Very fine line. cuando una persona le estudia Torah, lamentablemente puede entrar en un autoengaño. Yo estudio Torah. Y cuando yo estudio Torah, supuestamente yo estoy una persona elevada. Y cuando llega a la práctica, Ya no tengo que hacer más, porque ya ahí es soy muy, elevada. se creen muy- superiores. Y el resto de las personas no son como yo, entonces ya pasa algo muy grave. ¿Y qué pasa? Que la misma Torah te justifica a robar. no meterte. Que ¿Qué la misma- importante eso. A robar, te justifica Se lo hacer está muchas permitiendo. cosas. Muchas veces nosotros vemos, te voy a hacer un ejemplo. A mí me dijeron aquí que vino un rabino y dijo que como estamos viviendo en un país latinoamericano, que aquí hay muchos ladrones, no sé qué, no hace falta pagar impuestos. Sí, un rabino lo dijo. Dije, ¿cómo ese rabino? Ahorita el problema es que ese rabino te me cobra un cheque. Y por eso lo dijo. Pero ¿cómo tú puedes decir esto? Está escrito en la Torah que no se puede robar. Estás justificando. Y la ley del Estado es una ley que está aprobada por la Torah. Entonces, ¿cómo tú puedes decir esto? Ah, no, pero ¿por qué esto? No, eso no se puede. Eso, por ejemplo, un ejemplo que uno utiliza la Torah como un veneno para justificar su caso, su acción negativa. Es verdad. Y eso puede pasar en muchas cosas, ¿no? Como le conté aquí muchas veces, que una persona por medio de estar estricto en la Torah, está dispuesto de humillar al otro, ¿no? Imagínate que tú en Pesaj, tu señora de servicio vino a tu casa, y a mí me pasó esto, ese Pesaj. Nosotros fuimos a la sinagoga, regresamos, dijimos a la señora que preparamos una cosita, y cuando ella regresó sacó un sartén hametz, y preparó una cosita ahí. Ahora, si yo una persona que soy estricto, pero si yo soy estricto de una forma negativa, Ajá. La humilla. pues mire qué está haciendo, y esto, y lo otro. Pero ella que tiene que saber, ella no es judía. Ella no Ay, yo no entiende. la judía. No, la señora de Es servicio. la empleada. Empleada. Entonces, ¿qué va a hacer? Y también si fuera judía, ¿qué te Se equivocó. Entonces, hay que analizar la ley, si se puede comer o no se puede comer. Eso no importa ahorita, si se puede comer prácticamente. Y ya, y se terminó, no pasó nada. O le dice, mire, qué pena. Seguro, ya sabe, pobre, pero esa ya sabe ser 8 días al año. 365 años, días, entonces, ni le dijimos nada. No. ¿Qué haré? No me preguntó, mire, pasó esto, ¿qué hacemos? No hay ningún problema, tranquila, como ya pasaron según la halajá, no hay problema, puede comer esa comida. Pero la idea es que uno muchas veces, porque no lo lleva a la práctica. Llevar a la práctica es que tú te enfrentas a muchos días Claro. a los Se conflictos. enfrenta al mundo. Pero por eso estamos las dos condiciones, otra vez tenemos que entender. Porque puede ser que uno que estudia Torah y tiene profesión, pero también actúa como un animal. ¿Por qué? Porque no tiene la primera etapa, que la primera etapa que está más ¿Qué es? importante,
que dijimos que una persona tiene que tener una Sí, combinación, los dos, el cierto. estudio de la Torah, no solamente con el trabajo, sino también con la intención de tener un mejoramiento en su personalidad. Además, señor Rabino, hay mucha gente que piensa que como estudia la Torah puede cometer pecados. Sí, Muchas, yo conozco sí, muchos, de verdad, me tocó a través de la vida conocer muchos. sí, lamentablemente, pero esto... Entonces piensa que Dios los va a perdonar en cierto sentido, aunque hagan estas cosas, porque ellos están sirviéndole a Dios de otra manera. Sí, sí, sí. Mire que ahí es un está. pensamiento cristiano y es algo que nosotros los judíos, Judío también. yo digo, los judíos utilizan un pensamiento cristiano Sí, señor. y lo utilizan en la vida, pero otra vez es un concepto, como dijimos, que la misma Torah Lo castiga. te castiga de hacer el error, porque la Torah te justifica de cometer el error. Entonces la Torah ya no considera una herramienta positiva, sino la Torah ya es un veneno. Entonces mejor que lo cumple. Porque el hecho del cumplimiento de la Torah que está haciendo es un cumplimiento que te lleva a cometer error. Eso no puede ser. Así es. Sino la idea es que uno, por eso necesitamos las dos etapas, otra vez de la primera parte. Entonces la primera parte, para concluirlo, Es estudiar y practicar. eso. Es decir, estudiar con una intención de mejorar su conducta y cómo uno lo puede llevar a la práctica por medio del trabajo. Porque si no, el estudio se anula y el mismo estudio te va a causar a cometer el pecado. ¿Ok? Es la primera parte que dice Rabban Gamliel. Ahora, Y a través de cualquier trabajo, no es que, Seguro, no claro. es que tiene que ser un trabajo de una persona No, religiosa. dice que había rabinos, grandes rabinos sepultureros. sí, zapateros, cada uno tenía su trabajaban profesión, eso no tiene que ver. su oficio. Porque la profesión, ¿qué te ayuda? Te ayuda a aplicar todas esas ideas y bajarlos a ese mundo. Y practicarlos. Ahorita puede ser que el primer año va a ser más difícil, el segundo más difícil, el tercero va, pero uno avanza en la vida. Entonces, al principio, cuando uno empieza a ser gerente, alguna vez le sube la sangre a la cabeza, empieza a humillar. Y después empieza a controlar su palabra. Después saluda mejor, etcétera, etcétera. Entonces, uno aplica y lo practica diariamente. Todas esas ideas que hablamos, lo aplica en la vida. Porque a mí me choca mucho que unas personas están hablando, o estudiamos, hablando. Está prohibido hablar de sonará, ¿no? Pues sí, la sonará, pero toda su conversación es la sonará. No, pero allá se puede. ¿Por qué? Porque es una persona malvada, porque es para corregir, es para callar, es para hacer esto, para hacer el otro. Entonces, Y no podemos juzgar a nadie. Seguro. Pero Cada persona tiene su... cada uno tiene sus problemas, ¿no? Entonces, Cada uno. la idea... Que Dios se encargue de eso. Sí, pero uno no puede utilizar, es lo que quiero decir solamente, uno no puede utilizar el estudio de la Torah Para como justificar. esto, para justificar sus debilidades. ¿Ok? para apoyarse en eso. O para justificar las acciones malas. Hay mucho en esto, lamentablemente. Sí, ¿sí? es verdad. Hoy en día nosotros lo vemos más en, por ejemplo, la parte de kashrut y todo eso, que uno habla paja del otro, uno habla de este, luego, pero ¿por qué habla? No porque verdaderamente quiere corregir el kasher, sino que quiere fregar al otro, porque es un negocio mío, porque no quiero esto. Entonces, son cosas que pasan muchas veces en la vida. Okay, pero esa es la idea que nos dice aquí. Por eso dijimos que muchas veces la ética judía, el Pirkei Avot, es un libro muy importante de estudiarlo, porque es algo que nos... A mí Yo nunca en mi vida digo, es tan yo lo sabio. tengo, tratar de No, pero uno no entiende. Pero o sea, no. es tan sabio que uno, en todas las cosas que uno se está en mi imagina. casa, lo mandó la comunidad. Sí, ya no, Claro, lo tengo, pero no lo aplico, ¿vio? No lo De leo, verdad, poco si la uno lo lee entiendo. así. no lo leo. Entonces la primera parte. La segunda parte dice... Pues que le explican. Sí. Hola, Amenim y Matzipur. Y ahorita es muy importante aquí lo que dice. Ok, y aquí hablamos a nivel individual, a nivel personal. Okay. Pero ahorita la Mishnah viene y está hablando a nivel colectivo. Es decir, uno ahorita tiene un cargo colectivo. Si alguien tiene un cargo Sí, colectivo. si uno tiene, ahorita no solamente esto, hay que entender, no tiene que ser presidente de una comunidad, ¿no? Cuando estamos hablando de Matzipur, es decir, que tú trabajas con un grupo de personas. Puede ser en la fundación, que hablaron ahorita, puede en el trabajo, en cualquier lugar. Cada uno tiene contacto. Pero con su comunidad. Pero cada uno tiene, es decir, Claro. yo pienso que hoy en día Claro. la mayoría de la comunidad son empleados como, no comunitarios, pero colectivos. Porque cada uno trabaja con personas. Claro. Ahorita, cuando dice aquí,
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro en todo eso? Este peligro lo vimos con Moshe Rabbeinu. El primer líder del pueblo judío que tenía un grupo de personas abajo de su mandato era Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu, cuando juzgó al pueblo judío, vino el suegro de él, que no era judío, Yitro, y le dijo: tú estás maltratando al pueblo judío. Dijo: ¿por qué? Dijo: tú eres el único juez aquí. Y todos tienen que, ahorita, tú tienes que atender todos los juicios, ¿no? Está muy bien. Pero mira la cola que hay. Mira cuánta gente está esperándote. Entonces uno tiene que hacer un juicio de que espera 2 días. No podemos. Entonces está reventándose y está reventando al pueblo judío. Pero uno que analiza y dice: ¿por qué Moshe Rabbeinu actuó así? La respuesta es porque Moshe Rabbeinu quería dar atención a cada uno y buscar la verdad en cada uno. Pero se no da cuenta y por eso hizo caso a su suegro y sí empezó a delegar. Y tuvieron tribunales como hoy en día tenemos. Aquí viene la Mishnah y nos dice: Jola amelim e matzipur. ¿Qué es la palabra amelim? La palabra amelim no es solo que trabajan. Hay una palabra trabajar, con la oskim o con uno que trabaja con el colectivo, es otra cosa. Aquí no. Amelim es cuando uno se esfuerza con el colectivo. Es decir, cuando uno hace de corazón lo que está haciendo con el colectivo, dice: hágalo, es muy importante porque tiene poder, tiene autoridad. Pero hay un peligro aquí, que va a tener el orgullo, el protagonismo. El que todos esos trabajos tienen una parte que tentación para el ego. Sí, Cierto. por eso dice: mejor más. Cierto. Dice: yo amelim imaem leshem shamayim. Eso da poder. Eso. Y el poder algunas veces daña a la persona. Sí. Es el peligro allá. Y ustedes pueden verlo en cualquier profesión. Pero es lo más fácil, Vivi. Sí, pero es feo. Más fácil de caer. De caer. Muy Claro. Fácil. Una Sí. persona tiene que estar muy fácil. consciente, Muy muy centrada y saber bien Sobre el todo por qué lo está haciendo. Por eso dice aquí que una persona tiene que hacerlo leshem shamayim. ¿Qué significa leshem shamayim? Con buena intención. Y yo voy a dar un ejemplo para que lo entendamos por medio de familia, que es más fácil de entender, y después lo aplicamos en colectivo. Este principio... Vale, pandiuca. Ay, no puede ser, no. Ay, no. ¿Qué es todo esto? شوف تعالى نعمل حوالي مش هتقول لي يعني. No, esto es una... ¿Esto qué es? ¿Pan de bonos? Es claro. Comamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, הכל מיד לא. שהכל נהיה בדברו. vivo. Yo Yo no me sé las bendiciones. No, yo digo, Diosito mío, bendiga este alimento y todos los que llegan. No más. Entonces, ese ejemplo, yo pienso, podemos verlo muy sencillamente en una familia. Padre y madre tienen autoridad sobre sus hijos y tienen mucha responsabilidad. Cuando nosotros, como padres, reaccionamos cuando nuestros hijos cometen, por ejemplo, un error o queremos tomar una decisión, ahí tenemos que tener esa diferencia muy sutil. ¿Qué nosotros queremos hacer? ¿Queremos educar a nuestros hijos o queremos mostrar que somos los jefes en la casa? Es la pregunta. Y según esa forma de diferencia, uno actúa diferente totalmente. Dijo, ¿queremos educar o queremos queremos mostrar imponernos. eso, imponernos, es decir, mostrar que somos los Los jefes. jefes. Y cuando uno entiende que es la autoridad, tiene miedo de perder esa autoridad. Sí. Y cuando tiene miedo de perder esa autoridad, ¿qué hace? Actúa como un dictador, pero no ve el bien de su hijo. Entonces puede ser que ganó su autoridad, pero perdió su hijo. Entonces uno tiene un cargo para atender al otro. Es decir, Moshe Rabbeinu era el líder del pueblo judío, pero cuando el pueblo judío cometió el error del pecado del becerro de oro, dice la Torá que Dios le dijo a Moshe: bájate de aquí. ¿Qué significa? Dice el Midrash: bájate de tu nivel. Pero Moshe no cometió ningún error, Moshe estaba con Dios. Pero ahí quiere enseñarnos: Moshe, tú viniste a servir al pueblo judío. Si el pueblo judío comete error, tú también eres responsable. Tú no puedes desconectarte de responsabilidad del pueblo judío. Claro. Si de todo tu cargo, aunque tú eres gerente de,
Pero gracias que hay ese D, pues tú eres gerente, y no al revés. Sí, no es, sí. Entonces, cuando es así, uno está buscando el bien del otro, que yo estoy. Entonces, como dice Jajamim, Kana Eved, Kana Adon La'atzmo. Uno que adquiere esclavo, adquiere un amo, porque tengo que atenderlo. Entonces, el papá o la mamá, cuando quieren atender a sus hijos, sí verdaderamente quiero corregir los errores que ellos hicieron. Estoy buscando la forma más adecuada y más correcta y más dulce para que el niño entienda su error. Pero si yo trato de mostrar, mire, tú, hijo, hiciste algo contra mí y yo soy la autoridad en la casa, perdimos el hijo y perdemos la razón y también se va a perder la autoridad en un tiempo. Sí. Pero uno que siempre tiene una relación, que siempre entiende, que muestra al hijo que lo que yo quiero es el bien para ti, aunque va a tener el hijo 30 años, 40 años, todavía va a ver a sus padres como la autoridad, aunque él vive solo, se mantiene solo, se está casado, todo, pero siempre va a ver a sus padres como una autoridad. Sí. En cambio no, 18 años y se va, y dice, mire papi, hasta aquí, ya no necesito, ya puedo mantenerme, puedo hacer esto, hacer lo otro. Por eso igualmente entonces a nivel comunitario o a nivel colectivo. A nivel colectivo dice, aún cuando una persona trabaja con o se esfuerza con el colectivo, siempre tiene que tener delante de él ese título. Todo lo que hago es para buena intención. Hashem Shamayim. ¿Por qué? Entonces dice así, בכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד. Porque aquí dice, los méritos de sus antepasados lo ayudan. La pregunta, ¿qué significa esto? Luis, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora sí vamos a decir que estamos hablando sobre los padres. Abraham, Isaac y Jacob, pero yo no tengo contacto con Abraham, Isaac, no con Jacob. No, pero son las virtudes de... Entonces, ¿qué significa? No, aquí no dice virtud, aquí dice ejecutar, dice los méritos. Aquí hay que entenderlo. Y ese está comprobado. Cuando una persona puede verdaderamente trabajar con el colectivo o con sus hijos correctamente, cuando él lo vio con sus padres, cuando sus padres lo atendieron en esa forma, dice, cuando uno recibió esa educación, Cuando uno tuvo ese ejemplo, entonces él puede recibirlo. y si no, no. Entonces, si no quiere decir que no existe, Sí, existe, pero es mucho más difícil de adquirirlo. Claro. Ahorita, es decir, ¿qué significa? Que yo no empiezo, yo soy la primera niño de la cadena. Sí. Pero ya para mis hijos va a ser mucho más fácil. Más fácil, porque yo le di ese ejemplo. Enseñó. Y mi hijo va a dar eso a mis Cuando nietos. uno recibe eso, por ejemplo, es más fácil, pero no quiere decir que si no lo recibes. No. No, O sea, apenas lo recibí. hay padres que no son buenos. Así es. Pues no, y es así, de eso se trata, de romper esos ciclos. Y puede ser al revés también. Que lo tuvo buen ejemplo. Que los padres tienen, pero no lograron transmitir de una forma correcta, aunque tenían buena intención, y los hijos están descarrilando. Con la misma Porque a los padres les tocó más difícil y a ellos más fácil. Seguro. También. Que usted dijo que no solamente nosotros nos podemos preocupar de tener una buena intención, sino que es importante ver lo que los otros piensan. Sí, es la primera Mishnah que vimos. Entonces Igual. uno puede tener una buena intención. Sí, pero una persona puede tener una intención y tener fracaso, lamentablemente. Pero la idea es que uno tiene que pensar siempre que él no vive solo. En la forma como él está hablando, la gente lo ve. Tiene que tener buena intención, pero cuando uno dice pensar en el otro, No es tiene suficiente. que pensar en la Seguro. responsabilidad, Y no es suficiente buena intención. en cómo lo dice. Primero tener buena intención y después la forma adecuada de decir las cosas. Lo que dijimos en la primera Mishnah. Mírenlo. Seguro, porque yo puedo tener buena intención, pero la forma como digo las cosas, o el momento que dije las cosas, o no sé, las palabras que escogí, O el tono de voz. se pierde todo. Increíble. Aunque hay buena intención. Yo quiero decir a uno, ven acá un momentico, pero estaba apurado para ir a otro lado, pero lo hice frente a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? El Señor tiene pena y se queda con nosotros. Yo pensaba que yo gané a una persona que va a quedar más a sentar con nosotros, a estudiar no sé qué, pero no sabemos qué va a pasar después, porque llegará a la casa y va a pelear con su mujer, porque ellos fijaron que tiene que salir. Es decir, nadie sabe los cuentos de los demás. Por eso uno tiene que pensar y ver a los demás en una forma correcta y escoger el camino adecuado. Entonces, la intención es suficiente.
sino obvio que tenemos que tener intención. La intención negativa, obvio, entonces ya Ya, se perdió. pues, no hay Pero aún que tener, decir, la novedad de la Mishnah es, aún que uno tiene buena intención, no es suficiente. Muy fregado. Sí. Otra vez, la ética, nosotros lo explicamos, si recuerdan, la primera Mishnah, la ética que el judaísmo nos exige es una ética mucho más elevada que la ética humana. Es decir, Dios, llamamos que hay dos pisos, ¿no? El primer piso es la ética humana y el segundo piso es la ética divina. Pero uno no puede saltar a la ética divina sin tener la ética humana. Claro. Por eso Jajamim dicen que el Derech Eretz que hablamos es un anillo junto al otro anillo de la Torah que no podemos dividirlos. Uno que piensa que solamente por medio de la Torah llegará está muy equivocado. Claro. Por eso nosotros, por ejemplo, muchas veces nos equivocamos de la educación de nuestros hijos, como religiosos, estoy diciendo. Si yo como religioso quiero que mi hijo diga Berajá, que diga Shema Israel, que diga esto, que diga el otro. Es muy importante, pero no es el momento. En el momento de cuando el niño es pequeño, tiene que enseñarle de saber ser un mensch, ¿no? ¿Qué significa? De saber agradecer, de saber Pedir el favor. Sí, Colaborar. modales, nosotros hablamos, la parte de la ética humana. Importante. Y cuando tendrá esa ética humana basada, y cuando tendrá 13, 15, 14 años, Puede elevarse. ahí yo puedo subir al segundo piso, que es la parte de la ética. Pero cuando, ustedes lo saben, cuando construimos una casa y el primer piso está podrido, el segundo piso se cae. Es lo que está diciendo aquí exactamente. Y el primer piso es la ética humana. Y si uno no la tiene, la ética divina se pierde. Esa es la idea. Entonces, por eso dice aquí, וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים לזכות אבותם וסייעתם וצדקתם עומדת לעד. Y por eso que yo soy el padre, pues, que por eso que yo soy el primero de la cadena. Pero si yo lo hago de una forma correcta, para mi hijo va a ser mucho más fácil para transmitirlo a sus hijos. Y así va a quedar para siempre. Y lo podemos ver. Cuando los padres son comunitarios, los hijos son comunitarios. Y quieren ayudar. Ahorita comunitario quiere decir que va a entrar a la junta. Comunitario quiere decir que le importa a la comunidad, que quiere ayudar, apoyar. Si no es dentro de la comunidad, afuera de la comunidad, una fundación, un colegio, pero no piensa solamente en él. Pero ¿es dónde reciben? Nuestros hijos, ¿dónde lo van a recibir? Solamente de los padres. Y así podemos ver, ustedes analizan. Y ven, siempre cuando los padres son así, los hijos siguen. Cuando los padres están aislados, los hijos también aislados. Así es. Y para culminar, aquí quiere decir, como dijimos, que el hecho que uno está esforzando en ese mundo, nosotros muchas veces somos egoístas. ¿Qué significa? Queremos sembrar, regar y cosechar. Queremos hacer todo. Y aquí viene la Mishnah y nos dice, no, muchas veces nosotros sembramos y los frutos van a tener nuestros nietos. ¿Y dónde lo vemos esto? No se culmina. Hay una Gemara que está hablando sobre un señor que se llama Honia Me'agel. Honia Me'agel una vez fue, es algo metafórico, ¿no? Pero hay un árbol que se llama el árbol del algarrobo. ¿Conocen? Algarrobo es un árbol que tiene, se llama en hebreo haruf. Es un árbol así dulce. Aquí no hay, es solamente en el desierto. Israel hay. Entonces, ese árbol, dice la Gemara, solamente después de 70 años está dando frutos. Entonces, una vez él estaba caminando y vio un señor sembrando ese árbol. ¿Para qué? ¿Para qué eso siembra? Eso te va a vivir 70 años más. Dijo, no, cuando yo vine a ese mundo, ya mi abuelo dejó un árbol para mí. Y yo, igual que hago, estoy sembrando para que mis nietos lo tengan. Ok, metafóricamente dice ahí que ese señor durmió 70 años y después se despertó, vio que los nietos están comiendo esa fruta. Pero la idea otra vez es que uno no puede pensar, y por eso estamos hablando aquí a nivel comunitario. Y más que también a nivel familiar, yo pienso, pero a nivel comunitario uno siempre quiere tener, hacer, cosechar y tener la placa. Todo. Sí, y cuando no es así, no hago. Se retiran. Entonces es un error. Por eso dice Leshem Shamayim. Leshem Shamayim quiere decir que cuando una persona está haciendo para el bien, para lograr el bien puede lograr en una hora, puede lograr en un día, puede lograr en un año, y puede lograr en 10 años, y puede lograr en 4 generaciones. Pero eso no importa. Lo que hizo Herzl, ¿no? Empezó a remover o a promover
que la creación del Estado de Israel. Él no logró de verlo. ¿Acaso él ahorita está arrepentido? No. Él empezó y 60 años después solamente fue creado el Estado. Pero empezó allá. Entonces, así uno tiene que pensar. Y cuando uno piensa así, actúa. ¿Qué va a pasar? Si nos equivocamos mucho en eso, tiene toda la razón. Seguro. Porque a nosotros nos gusta ser humanos, no hay que hacer. Le gusta la inmediatez. Eso. Correcto. El protagonismo, como Si dice. estás enseñando a tus hijos que ellos actúen de una vez bien, no, tienen que a poquito, hay que aprender. Exactamente. Es igual también nosotros como rabinos, ¿no? Porque yo quiero ahorita que mañana todo el mundo va a comer kasher. Entonces, ¿qué hago? Utilizo unos términos regaño o asusto, no sé qué, y el resultado, porque yo quiero resultado. No, puede ser que uno siembra hoy y dentro de 10 años va a haber el cambio. Así es. Ahorita, ¿cuándo uno hace así? Cuando hace Leshem Shamayim. Leshem Shamayim quiere decirle buena intención. Sí. Cuando yo educo a mi hijo, puede ser que conmigo no va a ser perfecto, pero yo sé que dentro de 10 años va a tener un resultado y con sus hijos van a beneficiar de esto. Entonces, está bien, pero tú no te beneficias, ¿a qué me importa? Yo lo hago para conseguir el bien. Pero se ve, eso se va viendo. Mira, seguro. Le doy un ejemplo, yo estaba ahorita en Cartagena y una niñita vinieron a visitarnos allí. Y es la hija de una amiga y le dice a la abuelita, qué lindo le habla Vivian siempre a los empleados, siempre les saluda, me dice la abuelita al otro día. Le digo, ¿sabe qué? Eso viene de mi madre, así nos enseñó. Ella decía que todos éramos iguales, hasta la empleada, no tenía por qué maltratar a nadie, nunca a nadie más. Y sabe que eso viene de mi casa y eso viene de enseñanzas de mi casa, le digo. Sí, pero hay lugares y que así están... son los ejemplos, son bobadas, pero son cosas que uno... Y esas cosas... Y las vio. Ahorita sí, ahorita sí dice, si a la empleada yo tengo que respetar... Sí. No, a cualquier persona, al jardinero, al que limpia la piscina. Y de ahí deduce al hermano, al padre, al esposo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces esa es la idea que aquí dice Rabbi Yohanan. Podemos ver que es como complemento de la Mishnah anterior, ¿no? Si Rabbi estaba hablando de la forma como llegar, y aquí Rabban Gamliel está hablando cómo uno tiene que combinar entre esos dos y llegar. Entonces vimos 2 puntos, ¿ok? Para concluir. Sí. El primer punto vimos a nivel individual, es la combinación entre el estudio y, es decir, que el objetivo del estudio va a ser la buena conducta, y esto tiene que combinarlo con un trabajo, es decir, conexión al mundo real. Y cuando uno se conecta al mundo real, al mundo material, entonces lleva a cabo esos principios. Y el segundo punto, ya terminamos. Y el segundo punto es la parte que cuando uno trabaja con un colectivo, ¿cómo tiene que trabajar? Muy interesante. ¿No es interesante?